Ustedes están en la obligación de hacer comprender al pueblo de América Latina que entre nosotros no deben existir fronteras, porque la patria de la raza indohispana comienza desde las riberas del río Bravo y termina en el confín sur de la Tierra del Fuego. Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Son las 10, oíme a mí. O sea, estoy recordando los tiempos de la primera fase. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Hoy es lunes 5 de agosto de 2019. Esta semana solo vamos a tener programa hoy. Nos vemos hasta el próximo lunes 12 de agosto. Esta semana solo hoy 5 de agosto habrá Sin Fronteras. Buenos días. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Bien, son las 6 de la mañana con 34 minutos. Recuerden, esta semana solo habrá Sin Frontera hoy lunes. Ayer falleció un compañero muy querido en la ciudad de Matagalpa, un sandinista de toda la vida que jamás le pidió nada a la revolución, ni vivía de ningún empleo del Estado. Su nombre era Felipe Alberto Soto Mairena. En cuanta manifestación había ahí en León, sobre todo durante la aventura sangrienta del COSEP, a lo largo de todo el año pasado, ahí estaba don Felipe. Le costaba caminar, pero él iba. Y alegrísimo, además, bailando en todas las marchas, etcétera. Pues un hombre muy, muy alegre, muy dinámico. Enviamos nuestras condolencias a sus hijos, Oneida, José Leonel, Carlos Albarrosa Soto García y José Ramón Soto Romero. La vela es en la casa de habitación del Hotel Bermúdez, 3 cuadras arriba o al este, 1,5 cuadras al sur y media cuadra al oeste en el barrio Berman Uriarte. Falleció don Felipe Alberto Soto Mairena en Matagalpa. También murió un sandinista muy destacado aquí en el Distrito 2, en la zona de Bataola Sur. He leído montones de comentarios sobre el compañero, todo el mundo hablando maravillas del profesor de karate, muy empeñado con los niños, trabajaba con la UNAM, trabajaba en el Ministerio de la Familia, ayer iba para el Campeonato Nacional de Karate ahí en Chinandega y murió en un verdadero accidente. Pues el día sábado un anciano se cruzó imprudentemente la carretera, por esquivarlo pierde el equilibrio, cae sobre el pavimento y atrás, el vehículo de atrás lo mató, pero el vehículo de atrás no había manera que el conductor del vehículo trasero pudiera anticipar lo que iba a ocurrir, no había forma, pues, o sea, todo fue repentino, una tragedia, pues la de el compañero Alan Alberto Chavarría Corrales, de 38 años de edad, muy querido entre los sandinistas de todo el Distrito 2 y especialmente en el Ministerio de la Familia. Nuestra solidaridad con la familia. El pasado 2 de agosto estuvo de cumpleaños Carolina Espinosa Ruiz, que trabajó muchos años con el padre Miguel de Escoto. Saludos, Carolina. Y hoy está de cumpleaños, de 16 años, está cumpliendo Miguel Abraham Orozco Cubillo, hijo de Carla Vanessa Cubillo Centeno, nieto de Abraham Cubillo. Pronto vas a ser bisabuelo, Abraham. Y también hijo de Daniel Orozco Román. Saludos a Miguel Abraham, que hoy cumple pues 16 años. Y quiero también enviar un saludo a Emelda Somarriba Hernández, quien estuvo de cumpleaños el 1 de agosto. La saluda su hijo Claudio Héctor Somarriba Hernández. En casa de doña Emelda, en los años 78 y 79, hubo escuela clandestina de guerrilleros.
¿verdad? En la sala de la casa, y ahí era también buzón de armas. Era una mujer de armas tomar. Saludos, felicidades a doña Emelda Somarriba Hernández. Y a propósito, el compañero Claudio nos cuenta de que él viaja con frecuencia a la zona del Rama, en el Caribe Sur, y que la carretera está hecha un desastre de Santo Tomás hasta el Rama. Un montón de hoyos. Dice que ya llevan, esos hoyos comenzaron más o menos hace un par de años o un poco más de 2 años, pero se han venido empeorando a lo largo de todo esta temporada lluviosa, porque si bien en gran parte de Occidente, del norte y del Pacífico del país hay sequía, en esa zona el invierno ha sido regular, incluso muy bueno. Entonces las lluvias han terminado de destruir los baches, esos se han vuelto cráteres, y le hace un llamado al MTI para que por favor vayan a reparar la vía tan importante entre Santo Tomás y el Rama. Ahí hay muchos paisajes lindos cuando pasas por Muelle de los Bueyes, por la Gatilla. En fin, es muy bonito, toda esa zona es muy bonita. Y el compañero Juan Bautista Carrasco Montoya nos escribió porque en el testimonio de Milton Sandoval, que lo leímos el viernes pasado, él contaba de que él se atrinchera o se esconde en un hoyo donde hay un montón de zarzales, ustedes lo recuerdan, con otro compañero, y él no recordaba el nombre. Parece que se trata del hermano de este compañero, Carlos Alberto Carrasco Montoya, que tenía seudónimo Eduardo, porque él contaba a su familia de que él se había escondido ahí en ese cerro, en esos combates, y que después había llegado a Somotillo en un carro igual al que describe Milton, ¿verdad? Pero bueno, y que venía con Vidal Molina, que también lo menciona Milton en su testimonio. Este compañero, Carlos Alberto Carrasco Montoya, cayó en combate allá en los años 80, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos identificar, pues. Él murió en el Guayabío, precisamente por donde entraron, ahí murió en San Juan de Limay el compañero Carlos Alberto Carrasco Montoya. Ve, hay varias cosas que mencionar. Anoche cerraron una casa donde estaban albergados un montón de tranqueros, como 40, allí en San José. No aguantaban las borracheras, los bochinches, los pleitos de pareja, pleitos entre hombre y hombre, pleitos de mujeres con mujeres, borracheras sobre todo. No aguantaron el ácido, y el que les pagaba el refugio decidió retirar el dinero, y la que lo administraba los corrió a todos a la calle a la medianoche, después de otro pleito tremendo, pues echándose las culpas los unos a los otros, que vos me robaste, que bueno, y ahí te imaginas. Da pesar, pues, porque durmieron en la calle, ¿verdad? Que se vengan para Nicaragua, hombre. ¿Verdad? Pero bueno, pues. Quería también mencionar, espérame, es que la miseria de los tranqueros no tiene límites, por derecho que sí. Vos recordás a la compañera, la teniente Yadira Ramos, cuyo esposo fue asesinado delante de ella en el tranque de Gertilandia. ¿Se acuerdan de ese caso horrendo? Iban en una motocicleta, iban para la casa, ahí los detienen, y van de civiles, los registran, ven su identificación, asesinan al hombre, y a ella la secuestran, se la llevan al tranque de las monjas de San José. Ahí la torturaron, la violaron uno tras otro, le hicieron verdaderas atrocidades, la obligaron a filmar un video donde aparece ella con una cánula de suero en el brazo izquierdo. Un video que no dura más de 10 segundos, donde dice: aquí estoy viva. Además, con una voz quebrantada. Ese video realmente golpeó a toda la opinión pública, aquel rostro de sufrimiento de la teniente. Pues bueno, jamás se ha reportado como muerte. Entonces ahora se están burlando los miserables de los tranqueros,
que la resucitamos. Nunca hemos dicho que falleció. Dijimos que estaba hospitalizada, pasó más de 6 meses hospitalizada, porque lo que le hicieron fue horrendo. Y gracias a su voluntad, su ganas de vivir, su moral, es que ella ha logrado irse recuperando. Ya empezó a hacer algunas actividades públicas, pues. Y un saludo a la teniente Ramos. Y esperamos que pronto esté plenamente recuperada y en combate contra los tranqueros y contra cualquiera, hermano. Y a todos esos miserables que se burlan, les recordamos, la vocación de los triunfadores es otra, absolutamente contraria a la de ustedes. Una cosa más internacional, dos internacionales, porque hoy va a ser un día intenso. Esta semana va a ser una semana muy intensa en Honduras. El viernes la fiscalía, una de los fiscales de distrito de New York, presentó un documento contundente que fue irrebatible, con pruebas del involucramiento del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con el narcotráfico. Financiamiento a su campaña, negocio junto él y el expresidente Porfirio Lobo, que andan peleándose los dos ellos, pero los dos ahí aparecen claramente mencionados y detalladas los indicios y las pruebas que presenta la fiscalía en su contra. O sea, el presidente Manuel Zelaya, derrocado por el golpe de Estado norteamericano hace ya 10 años, convocó a una movilización permanente a partir de hoy hasta lograr la salida del gobierno de Hernández y la convocatoria a elecciones anticipadas. Estamos hablando del narcogobierno de Honduras. Así que iba a estar convulsa la cosa a lo largo de la semana en Honduras. Muy difícil, ¿no? Además, la situación de salud es caótica. Sigue muriendo la gente por dengue. No hay capacidad para atender a los pacientes. Hay muertes todos los días, asesinatos políticos todos los días de luchadores sociales, de luchadores sindicales, de muchachos, estudiantes universitarios. Todos los días en Honduras hay asesinatos. Por supuesto, la OEA no dice nada. La CIDH menos. El gobierno de Washington voltea a ver a otro lado. ¿Cómo ocurre con las dos matanzas de este fin de semana? Que te reflejan la podredumbre del sistema norteamericano. Solo así se puede calificar. Creo que la mayor parte de ustedes ya conoce los detalles, pero bueno, vamos a repetir algunas cosas. El sábado, un muchacho de solo 21 años, nacido en una ciudad de Texas que se llama Allen, llamado Patrick Crusius, por odio, porque él lo confiesa, él hizo un manifiesto antes de hacer el ataque, y por odio se mete a un centro comercial que él sabe que es frecuentado por una inmensa mayoría de consumidores latinos, sobre todo de origen mexicano, en la ciudad de El Paso, Texas, y asesinó a 20. Así, a balazo, con un AK, en el centro comercial Cielo Vista. El Paso es la ciudad norteamericana que queda al otro lado de Ciudad Juárez. Yo conocí ambas cosas. Más bien, conocí Ciudad Juárez y vi del otro lado del río Bravo El Paso. Un intenso tránsito de personas hacia y desde El Paso. Ahí hay mucha actividad comercial común. El 80% de los habitantes del Paso son de origen mexicano. El 80%. ¿Verdad? Y más, una enorme cantidad de obreros mexicanos que diariamente cruzan la frontera, van a trabajar y regresan todas las noches a sus casas a dormir. ¿Verdad? Entonces, una ciudad latina. Tiene 680,000 habitantes El Paso. Pues bueno, ahí este hombre mató a 20, hirió a 26. Se quejaba de que el fusil AK se recalentaba al disparar muy seguido, entonces que iba a usar guantes para no sentir el calor.
El tipo salió ileso, sale caminando. Después de hacer la matanza, sale caminando. Nadie se le enfrentó. Hasta que se topa con la policía y se les entrega. Y sin embargo, él había dicho, si la policía no me mata, probablemente uno de los invasores me disparará, porque así le dice a los mexicanos, invasores, a los latinos. La captura en este caso es mucho peor que morir durante el tiroteo, porque de todos modos recibiré la pena de muerte. Y así será, lo van a condenar a muerte. Difícilmente se salva. Texas es implacable en la aplicación de la pena de muerte. Dice, tengo que hacer esto antes de perder el valor. Dice que pasó un mes preparándose para la matanza. Eso fue el sábado. Y en la madrugada de ayer, a la 1 de la madrugada, en un pueblo llamado Dayton, que queda a 90 kilómetros de Cincinnati, la principal ciudad de Ohio. Bueno, está Milwaukee también. Y ahí este hombre, por otras motivaciones, sin embargo, 24 años, primero mató a su hermana y al novio de su hermana y después salió matando a quien se le ponía enfrente. En menos de un minuto mató a otras 7 personas e hirió a otros 27. En menos de un minuto, en un bar. Salió disparando. Y por supuesto quería matar más gente, pero cuando sale del bar, va a dar la vuelta para seguir matando gente, todos los que han huido, ahí uno de los policías que vigilaba en las afueras le pegó un balazo en la cabeza. Pues. Andaba chaleco antibalas y todo, o sea, fue en la cabeza el disparo y ahí murió. Pues. El otro quedó vivo e ileso. Esto refleja la podredumbre de la sociedad norteamericana. ¿Saben cuántos tiroteos van este año? Solo este año, según una página norteamericana de un organismo no gubernamental llamada Gun Violence, el archivo 2019, llevan 33.195 incidentes con armas de fuego, 8.782 muertos en esos incidentes. Fíjense, en 7 meses, la cifra está actualizada hasta hoy, 5 de agosto. 8.782 muertos, 17.453 heridos de bala. De ellos, 396 niños menores de 11 años, 1.811 adolescentes entre 12 y 17 años, 183 oficiales de la policía involucrados. Que fueron tiroteados o muertos. 1.203 oficiales de la policía sospechosos de disparar o matar a civiles. 944 de todos estos incidentes fueron no intencionales. Es una barbaridad. 8.782 personas muertas por armas de fuego en Estados Unidos en los 7 primeros meses de 2019. Esa es la podredumbre de la sociedad norteamericana. Recuerden que Trump ha invitado a matar latinos. Y el tipo, yo te aseguro, ahorita sale dando condolencias, que no sé cuánto, pero él está contentísimo que eso esté pasando. Hay 6 mexicanos entre los 20 muertos de ayer, del sábado en El Paso, y el gobierno de México estudia la posibilidad de pedir la extradición de este individuo, del asesino supremacista, la raza blanca superior, se llama Patrick Crucius. Bueno, son las 6:52. Cada año, desde 1985, en aquella época los que integraban eran activos miembros del batallón ligero de infantería BLI, Farabundo Martí. Y después de 1990, los que fueron miembros, cada año van en romería al sitio donde hubo una emboscada, una de las emboscadas más sangrientas que hizo la contrarrevolución durante la guerra de los 80. Ahí mataron
la contra mató ahí a 55 personas, incluyendo 22 civiles. 33 soldados, 22 civiles. En una misma acción, una cosa espantosa. Estuve hablando con Memín, un integrante del batallón del BLI Farabundo Martí. Él me estuvo contando cómo han reconstruido ellos las cosas. Él se llama Guillermo Jiménez. Estaba ayer allá en Cuapa, desde el sábado. Entonces Guillermo nos ofrece la siguiente versión. Seguramente hay otras versiones, pero yo le doy mucha credibilidad porque él es parte del BLI Farabundo Martí. Y él ha ido todos los años en esa romería a recordar a los compañeros. Entonces él relata, él estaba herido en ese momento, en ese día, 2 de agosto de 1985, él estaba convaleciendo, estaba herido. Pero bueno, después reconstruye los hechos con los compañeros. Pues. Entonces él relata que la inteligencia del ejército recibe una información de que la contrarrevolución prepara un ataque o contra la Libertad en Chontales o contra Cuapa también en Chontales. Cuapa es un municipio reciente, era una comarca de Huigalpa. Una comarca que quedaba en la profundidad. Había un camino, muy mal camino, que el gobierno de Daniel en la primera parte lo adoquinó. Son más o menos 26, 25 kilómetros desde el Empalme desde las Lajillas hasta Cuapa. Bueno, el caso es que después que reciben información, el puesto de mando del Farabundo está en una base militar, un campamento militar, podríamos decir, cerca de la ciudad de Huaco. Entonces ahí reciben la instrucción de movilizar a los compañeros que tienen en el puesto de mando, incluyendo algunos que son de otros batallones, de movilizarlo y de enviarlo de inmediato a la Libertad. Porque esa es la información que hay. Incluso ahí en ese contingente se incorporan compañeros que estaban de descanso, que estaban convaleciendo de alguna enfermedad, se incorporan y se montan a los 4 camiones salen. En el trayecto, todo esto es por radio. Recuerden que no había celulares. Todo esto es por radio. Entonces, en el trayecto reciben información que ya el ataque se está dando y que es en Cuapa. Entonces deciden desviar 2 camiones hacia la Libertad y 2 camiones que van para Cuapa. Cuando están más o menos entre 3 y 4 kilómetros antes de llegar a Cuapa, o sea, antes incluso de llegar al santuario de Cuapa, recuerden, es un camino, época de invierno, de temporada lluviosa, por lo tanto ese camino está en malas condiciones, más en época de guerra, pues que no se daban mantenimiento a los caminos. Cuando van bajando, una especie de hondonada, a ambos lados de la carretera hay cerros, y al subir es una loma, o sea, bajan y suben, ahí los emboscan, y con RPG-2, un contingente muy numeroso de contrarrevolucionarios, probablemente una cifra superior a 100 hombres, emboscan, atacan con fuego de fusilería, con los RPG-2. Muchos de los compañeros mueren en el interior de los camiones. Van en esos 2 camiones, van 36 compañeros. Probablemente 18 y 18, o qué sé yo, 20 y 16. Pero van 36 compañeros. Entonces, los compañeros que logran sobrevivir al primer ataque, al primer envión de los RPG, 2 se bajan disparando, obviamente, para intentar repeler el ataque y salvar la vida. Pero la superioridad militar en términos integrales era total, en armamento, en número de individuos y en posición geográfica. O sea, tenían una posición envidiable, los cazaron, pues, como pajaritos, boom, 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 los cazaron. Fueron cayendo uno tras otro, tras otro, tras otro. Hay 3 compañeros que quedan vivos. Uno de ellos
según relata uno de los otros dos, uno de ellos tiene una granada en la mano. Y entonces está listo a lanzársela al contrarrevolucionario que se viene acercando. Y entonces el contra le grita: si desactivas la bomba, te perdono la vida. Pero el compañero decidió jugársela, lanza la granada con la pésima suerte que no explota. Y entonces ahí lo matan y en la furia el contra le corta incluso la mano con la que lanzó la granada. Solo quedaron 2 del BLI vivos, porque un tercero lo que hizo fue rendirse y sumarse a la contrarrevolución. Murió meses después en un operativo del ejército contra esa fuerza que había atacado a los compañeros. Que parece que al mando iba Galeano, al mando de esa fuerza del FDN, Israel Galeano. El caso es que termina la matanza porque fue un combate desigual, los matan a todos, creen que los han matado a todos, hay 2 compañeros que quedan heridos y ellos creen que los han matado, ellos logran escabullirse y se refugian en el monte, ahí los encontraron horas después, heridos, malheridos incluso, los 2 sobrevivieron. Entonces la contra ocupa Cuapa, siguen rumbo a Cuapa, ocupan el poblado y se van de casa en casa donde sabía que habían sandinistas o milicianos, o sea, dirigentes del frente, delegados de instituciones gubernamentales, dirigentes de organizaciones sociales, maestros, ¿verdad? Y gente de la juventud sandinista. A ellos los van uno por uno, los van sacando de las casas, los secuestran y se los llevan. Se salva el secretario político del frente, Rito Siles, que después fue alcalde de Huigalpa en los años 2000. Fue Rito Siles, alcalde de Huigalpa. Entonces Rito se salva porque una fuente, un familiar de él que era contra, le avisó: ya viene la contra al pueblo. Entonces él logra escaparse. Así salvó la vida. Pero no le da tiempo más que de escapar. Porque dice: viene la contra, salite. Y se fue. Entonces a los compañeros, en total 22, fueron secuestrados, torturados y asesinados, y sus cuerpos fueron apareciendo en los montes vecinos. Eso ocurrió en Cuapa en 1985, incluyendo algunas mujeres que fueron primero violadas y después asesinadas. Hubo una misa porque uno de los asesinados fue un vigilante de la escuela. Entonces el padre, el párroco de la iglesia de Cuapa, cuyo nombre era, supongo yo que no sé si era o es, pues, Domingo Gatti, en su homilía dijo lo siguiente: esta es la obra de los paladines del odio y de la muerte, de los hermanos del diablo. Mejor descrito imposible. 2 de agosto de 1985. Es muy bonita la manera como los recuerdan. O sea, estos compañeros, Guillermo me contaba que para los miembros del BLI fue un impacto emocional muy grande la muerte de todos estos compañeros. Y recordemos, hay un dato interesante: el BLI Farabundo Martí fue fundado con voluntarios de la Juventud Sandinista en 1984. Voluntarios de la Juventud Sandinista de Masaya, de la cuarta región, Masaya, Granada y León, principalmente. O sea, cuadros de la Juventud Sandinista que voluntariamente se incorporaron al ejército y fundaron el BLI Farabundo Martí. Ya se había fundado el BLI Simón Bolívar, que fue el primero, fundado en octubre, noviembre del 2013. Entonces, la mayor parte de estos, después ya se incorporaron muchachos ya por la vía del servicio militar de otras regiones, pues, pero los originales eran de Masaya, Granada, León principalmente. Entonces ahí habían varios muchachos de Granada, de Masaya, entre los fallecidos, incluyendo un internacionalista uruguayo que ahí murió también en ese combate. Quiero leer los nombres de los compañeros como un homenaje a su vida, a su sacrificio.
Voy a leerlo según como está la placa en el monumento. Gustavo Orozco, Juan F. Ocón, Mario Robles, Manuel A. Montiel, Luis F. Jalina, Rigoberto Gómez, Luis E. Hernández, Pedro J. Narváez, Melanio S. Oporta, Denis A. Amador, Rubén Jiménez, Conde M. Lanzas, José D. Paz, Máximo D. Pérez, Félix R. Jaime, Domingo A. Cruz, Octavio García S., Santos Arróliga, Sebastián Otero, Venancio Sándigo, Héctor Hurtado, Manuel Rivera R., Pablo González, Manuel Sandoval, José B. Amador C., Apolinar Vargas, Genaro Suárez H., Julio Rivas, Francisco Reyes, Carlos N. González, Jerónimo Loaiziga, Joaquín Morales, Marcelino Bonilla, Armando Martínez, Pedro García, Marcos J. Rizo, Herminio Cano, José M. Lira, Hugo R. Gradis, Marcos Conteris, este es el compañero uruguayo internacionalista que cayó en esa ocasión, Juan López, Mauricio Reynosa, Balbino Gutiérrez, Daniel Requene, José P. Telles, Rodolfo L. García, Simón Padilla, Héctor Guevara O., Augusto V. Obando, Pedro A. Betanco, Mariano Marín S., Leopoldo Marín M., Roberto J. González, Jairo R. Úbeda, Harsin Morgan G., Álvaro III H. y Pedro A. Castro P. Los compañeros civiles y soldados del BLI Farabundo Martí, asesinados, muertos en combate, los soldados asesinados, los civiles, el 2 de agosto de 1985. Honor y gloria a los compañeros caídos por la liberación de Nicaragua, por la libertad en Nicaragua, por la democracia en Nicaragua, por el progreso en Nicaragua, por la gente. 7:5, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. A ver hasta dónde me da, son las 7:10, porque quiero cumplir el compromiso de hablar de Filemón Rivera. Les recuerdo que no habrá Sin Frontera ni miércoles 7 ni viernes 9 de agosto. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes 12 de agosto. Entonces quiero leer el pasaje que dedica el Zorro en las memorias que él dictó y que se publicaron en un libro a finales de los años 80. Lo grabó Sergio Ramírez y él publicó el libro, pero es un testimonio de Francisco Rivera el Zorro. Entonces él habla de su hermano, Filemón Rivera, que es un compañero prácticamente fundador del Frente Sandinista y que también hemos olvidado. O sea, nos acordamos del Zorro, sí, pero es que para que el Zorro existiera tuvo que existir Filemón Rivera. Y van a entender por qué, cómo cuenta él quién era Filemón Rivera. O sea, Filemón Rivera era de una estatura gigante, como ser humano y como dirigente del Frente Sandinista, como guerrillero también. Filemón nació el 10 de abril de 1942, o sea, 6 años menor que Carlos Fonseca, y cae en combate el 13 de septiembre de 1975 en Cerro Grande de Cuscahuás, en la selva, de allá de Matagalpa. Ahora ya no es tan selva, pero bueno, en aquel momento era selva cerrada. Entonces cuenta el Zorro. Aparte de las características que ya he mencionado, digo que mi hermano era muy humilde y servicial,
muy cariñoso, y en esto también se parecía a mi mamá, amigo de todo el mundo, desprendido. Ocurría que si algún domingo salía con una buena mudada, unos zapatos nuevos, y se encontraba en el parque o en la calle a alguien al que veía en facha miserable, sin que le pidieran nada, se quitaba la camisa, los zapatos y se los daba al otro, y él se ponía lo que fuera. Volvía a la casa y mi mamá, extrañada, le preguntaba: «Bueno, ¿y tu camisa y los zapatos bonitos?» «Se los regalé a un compañero», contestaba Filemón, sin querer hablar más del asunto. Como en todos los pueblos, había en Estelí dunditos callejeros, loquitos desamparados, de esos que viven de las limosnas y que son muy populares, grandes amigos todos ellos de Filemón. Recuerdo a una señora a la que le decían la Paula Loca, que todavía está viva. Bueno, estamos hablando de 1988 y debe tener como 100 años ahora. ¿Quién sabe hace cuánto murió Paula Loca? Mi hermano le daba posada en la casa y le había compuesto un lugarcito para que durmiera. Y al llegar la noche, la Paula Loca se aparecía con su media de guaro comprada en algún estanco con el producto de las limosnas, se echaba su mielazo y se acostaba a dormir. Cuando Filemón desapareció clandestino, me heredó esa amistad y yo le cogí cariño a la viejita. Una vez me zafé la mano jalando agua. Llegó un sabador a engonzármela, y para que resistiera la estirada, la Paula Loca, pendiente de la curación, fue a su morral a buscar la botella y me dio a beber una cuarta de guaro. No era el primer trago que tomaba en mi vida. Ya antes me había echado otros en las fiestas del barrio con los chavalos, pero esa vez digamos que fue a manera de medicina. Filemón fue alumno de la escuela nocturna de Estelí, que quedaba a una cuadra del Comando Departamental de la Guardia Nacional, donde ahora es el cuartel de bomberos. Apenas logró llegar al cuarto de primaria, porque lo expulsaron, junto con sus inseparables compañeros Adriancito Gutiérrez, Froilán Cruz y Fausto Heriberto García, que cayó en Pancasán en 1967. Todos ellos anduvieron después juntos en el movimiento sindical y en la clandestinidad. En la escuela habían organizado un equipo de béisbol y Filemón, al que ya para entonces respetaban como jefe, era el manager de ese equipo. Rebelde desde un comienzo, la maestra le pidió que analizara una oración escrita en la pizarra que decía: Nicaragua es una nación libre, soberana e independiente. Filemón se puso de pie y le dijo que cómo iba a analizar esa mentira, que mejor explicara a ella lo que quería decir esa frase falsa. Se armó la discusión, entraron a apoyarlo los otros, los de la marca del zorro de su grupo inseparable, y la maestra terminó por ponerse a llorar. Los llevaron a la dirección y ahí volvieron a discutir con el director, que los amenazó con expulsarlos. Y los expulsaron, porque siguió la discusión, y en una de tantas, Filemón mencionó el nombre de Sandino. Y el hombre ese, el director, sorprendido, le reclamó que cómo se atrevía a mentar un nombre prohibido, el nombre de un bandolero. Y Filemón le respondió que el verdadero bandolero era William Walker, un invasor de Nicaragua al que ocultaban en los libros solo porque era yanqui. Entonces el director, encolerizado, los mandó para su casa a todos. Eso fue en el año 1957, es decir, que tenía apenas 15 años Filemón Rivera. Un líder natural de los trabajadores desde chavalo, desde el tiempo que faginaba en los plantíos de tabaco, su primer oficio. Los campesinos y los obreros agrícolas lo buscaban para que fuera a resolverle sus conflictos. Y si algún patrón no quería pagar lo justo, cancelar una semana de salario
reconocer las prestaciones, allá iba Filemón Rivera. Se presentaba al juzgado en el Palacio Departamental y se ponía a discutir con el juez, a reclamar. Y aunque la mayor parte de las veces salía corrido y amenazado junto al trabajador, en otras ocasiones el juez no tenía más remedio que citar al patrón. Aquello ya era un triunfo. Donde estuviera, ya fuera en el surco, después en la zapatería, en la casa, sábado o domingo, llegaban a buscarlo los quejosos. File, le decían, fíjese que tengo un problema, fíjese que me pasa esto o lo otro. Y él, Filemón, siempre se hacía cargo del reclamo con mucha seriedad a pesar de sus pocos años. Para el tiempo de la cosecha de tabaco, el patrón acostumbraba a brindar una fiesta, donde comparecía frente a los trabajadores por la única vez en todo el año. Y el mandador, que perreaba, puteaba, maltrataba e insultaba por costumbre, ahí ponía cara de gentil de borrón y cuenta nueva. Se mataban vacas, chanchos, se repartía guaro, cususa, cerveza, y el patrón y el mandador alternaban de grupo en grupo, echándose tragos con los peones, ellos muy amistosos. Entonces sucedía lo que no era común. Mi hermano aprovechaba la ocasión para plantear reclamos laborales, buscaba cómo negociar en serio con el patrón y de ahí se pasaba a las discusiones violentas, hasta que la fiesta se convertía en una trifulca y aparecían los jueces de mesta, a veces la guardia, a poner el orden a culatazos. El siguiente trabajo de Filemón, a partir del año 1960, una vez que dejó las plantaciones de tabaco, fue en el taller de la zapatería El Zapatón, propiedad de don Ramón Altamirano, donde entró como alistador. Esa zapatería era una de las más importantes de Estelí, con 5 trabajadores, entre montadores y alistadores, y media docena de pares de zapatos expuestos en una vitrina polvorienta. Recuerdo que cuando yo llegaba a dejarle la comida a Filemón, más de una vez oía a los zapateros bromear con él. «Mira, Filí», decía uno, «si este hombre ha andado con el rifle astuto luchando contra la dictadura, si ha sido combatiente viejo y nos trata bien, ¿a quién puta le vamos a hacer reclamaciones sindicales?» Porque don Ramón Altamirano, un hombre justo y cabal, había andado en 1957 con la guerrilla de Ramón Raudales. Hay unas fotos históricas en las que él aparece entre un grupo de combatientes de botas y con su rifle. Adriancito Gutiérrez, Froilán Cruz, Fausto Heriberto García, los inseparables de la escuela de Filemón y los hermanos Castillo trabajaban también en ese taller. Tenían su gremio y de banco a banco analizaban la situación política, hablaban de la represión de la guardia, de la dictadura y de la injusticia, porque no hay mejor lugar de discusión que un taller de zapatería, entre risas, bromas y jodederas. Y don Ramón entre ellos muy a gusto participando. Desde 1957, cuando expulsaron a Filemón de la escuela nocturna, a los 13 años Filemón empezó a meterse en asuntos de la dirigencia sindical, junto con Donoso Picado, Ramberto Celedón y Óscar Benavides Lanuza, caído en Nueva Guinea en 1979. Pero el primer sindicato, el de zapateros, lo organizaron hasta ese año, 1960. Adriancito Gutiérrez, que sigue siendo dirigente obrero en Estelí, fue designado secretario general. Froilán Cruz, secretario de organización. Fausto Heriberto García, secretario de Relaciones Juveniles. Y Filemón, secretario de Actas. Y en ese mismo año nació la Federación de Trabajadores de Estelí, formada por el Sindicato de Zapateros, el Sindicato de la Construcción y el Sindicato de Oficios Varios. No llegó muy largo Filemón en la escuela, pero le gustaba mucho leer. No se despegaba el periódico de la bolsa del pantalón.
y en esa temprana rebeldía suya, en eso de hacer preguntas peligrosas y buscar las verdaderas explicaciones a la historia que enseñaban en la escuela somocista, tuvo que ver el doctor Alejandro Dávila Bolaños. Él se había hecho cargo desde entonces del grupo de Filemón, los seleccionaba, les revisaba las tareas, les hablaba de Sandino, de José Martí y de Simón Bolívar. El doctor Alejandro Dávila Bolaños se proclamaba marxista, leninista y ateo, sin ningún temor. Era un hombre de facciones indígenas, muy campechano, muy estudioso. Originario de Masaya, ejercía desde hacía tiempo su profesión de médico en Estelí, donde se había casado. Parado frente a un pizarrón, en una pieza al lado del taller de zapatería, parte de la misma casa de don Ramón Altamirano, el doctor Dávila Bolaños daba charlas a los zapateros varias veces a la semana, explicándoles de manera bonita y sencilla la lucha de clases. Les enseñaba cómo la historia de Nicaragua tenía que ver desde el principio de la colonia española, con los opresores arriba, dueños de la riqueza, y los oprimidos siempre abajo, aguantando el yugo, como sucedía con la dictadura somocista en los tiempos presentes. Había en Nicaragua dos culturas, les decía el doctor Dávila Bolaños a sus alumnos: la cultura para mandar, que le enseñaban a los hijos de los ricos, y la cultura para obedecer, que le enseñaban a los hijos de los pobres. El propio don Ramón asistía de manera muy cumplida a esas clases, sentado muy atento entre sus trabajadores. Maestro siempre de los obreros y los artesanos, el doctor Dávila Bolaños salía a enseñar a los talleres, a los sindicatos, mantenía círculos de estudio y enseñaba también en su propia casa. Además, publicaba folletos, escribía artículos que salían en los periódicos de Managua y en su consultorio curaba a los pobres sin cobrarles ni un centavo. Filemón le debía mucho, le debía su formación. Yo llegué a deberle mucho al doctor Dávila Bolaños también, mucho después, dice Francisco Rivera, el Zorro. En mis tiempos, agrega, en su casa celebrábamos las reuniones de las células clandestinas del FSLN, él ayudándonos siempre, siempre orientándonos. Él formó a ese primer grupo de dirigentes sindicales, apartándolos de politiqueros tradicionales y de las corrientes anquilosadas de los viejos partidos de izquierda, de manera que cuando apareció el Frente Sandinista y ellos escogieron la opción de la lucha armada, ya estaban maduros para dar el paso y muy claros del camino que debían seguir. Y fue el doctor Dávila Bolaños quien hizo que Filemón hablara por primera vez en una asamblea de trabajadores, un discurso encendido en el que terminó diciendo que los problemas de Nicaragua solamente iban a resolverse con la espada mágica de Sandino y por eso había que decidirse a empuñar esa espada. El doctor Dávila Bolaños había caído preso en muchas ocasiones y como la guardia somocista lo tenía entre ceja y ceja, apuntado en sus listas como agitador subversivo, lo capturaron y torturaron para la primera insurrección de septiembre de 1978. Y durante la insurrección de abril de 1979 aprovecharon para asesinarlo. La noche del Jueves Santo, 13 de abril, lo sacaron de la sala de operaciones del hospital de Estelí, que ahora lleva su nombre, donde atendía sin descanso a los heridos en los combates, y lo masacraron junto con otro médico, el doctor Eduardo Selva, y la enfermera Cleotilde Moreno. 3 días después, el sábado 15 de abril, los cadáveres en estado de descomposición fueron descubiertos en un predio montoso en los alrededores del hospital y ahí mismo los incineraron. Filemón era también muy dado a organizar fiestas de beneficio para costear las actividades de los sindicatos de zapateros o del sindicato de zapateros.
en las que Filemón se dedicaba a cambiar los discos, pero no bailaba. En esas fiestas, que se hacían con tocadiscos alquilados, muchos pedían música cubana, que estaba prohibida, especialmente el himno de la Sierra Maestra, cantado por Daniel Santos. Si el oficial de la patrulla de guardias que rondaba el baile oía esa música, se metía con los soldados y ordenaban quitar el disco. Pero cuando se iban, Filemón volvía a ponerlo. A mi hermano empezó a culparlo la guardia de todos los conflictos que ocurrían en Estelí, y los patronos lo acusaban constantemente de comunista y de agitador, siendo apresado varias veces por causa de estos señalamientos. Pero lo que no sabían, ni yo tampoco, dice el Zorro, es que desde 1961 ya se había integrado a las filas del Frente Sandinista para los primeros tiempos de la organización. En aquel año, 1961, llegó Carlos Fonseca a Estelí en compañía de Germán Gaitán y tomó contacto con mi hermano Filemón, con Froilán Cruz y con Fausto Heriberto García. Los otros dirigentes de la Federación Sindical, Adriancito Gutiérrez, Donoso Picado, Filemón Moncada, Ricardo Rodríguez, Ramberto Celedón, Salvador Loza Talavera, Luis Pérez y Óscar Benavides, empezaron desde entonces a cumplir tareas para el Frente Sandinista de manera compartimentada, sin ellos saberlo. Filemón, nombrado por Carlos Fonseca como responsable del Regional Norte, les informó de qué se trataba hasta un año después, en 1962, cuando se hizo necesario empezar a escoger a los combatientes destinados al Frente Guerrillero de Raití, Bocay y Carateras, que iba a abrirse en 1963. Fue así que a partir de aquella visita de Carlos Fonseca se iniciaron en Estelí las primeras tareas de apoyo a la lucha armada: formar células clandestinas, seleccionar a otros jóvenes revolucionarios para integrarlos a las células, buscar las primeras casas de seguridad, reclutar colaboradores y organizar sindicatos campesinos en las comarcas vecinas. Después, en representación de Carlos Fonseca, siguió llegando Jorge Alberto Navarro, quien habría de caer en 1963 en Bocay, cuando se abrió ese primer frente guerrillero que no prosperó. Más tarde, hasta 1964, el enlace fue José Benito Escobar, un dirigente sindical de los obreros de la construcción de Managua, que al igual que Jorge Alberto Navarro, había pasado a formar parte del núcleo de dirección del Frente Sandinista. José Benito seleccionó entre los sindicalistas de Estelí a un grupo que fue a Managua por un mes a recibir un curso de capacitación política. En ese grupo estuvo mi hermano. Para ese tiempo había aparecido en Nicaragua un partido nuevo de izquierda, el Partido Movilización Republicana, al que se integró Óscar Benavides. Este partido, que nunca llegó a ser grande, sirvió de manto en Estelí a las actividades de apoyo al naciente Frente Sandinista, que todavía no se llamaba así, sino Frente de Liberación Nacional. Y apareció también la Juventud Patriótica Nicaragüense, una organización muy beligerante creada al ardor de la Revolución Cubana, en la que Filemón y los demás participaron. Las primeras pintas y rótulos subversivos en las paredes datan de ese entonces. Gracias a su amistad franca con todo el mundo, se le facilitó a Filemón reclutar gente para formar sus primeras redes de apoyo. Amigo de los lustradores, de los sorbeteros, de los vendedores de lotería, de los carretoneros, de los bazuqueros, de las prostitutas, ya no digamos de los obreros y de los artesanos, de los peones del campo, en cualquier parte, con cualquiera, Filemón iba creando con paciencia y con amor bases para la conspiración. Así fue que consiguió las primeras casas de seguridad en Estelí, la casa de Socorro Laguna, que tenía un negocio de cantina, la casa de Orlando Cuadrita,
la casa de Ricardo Rodríguez, dueño de una carpintería, la casa de Nanila Benavides y las redes de colaboradores campesinos que llegó a desarrollar en las comarcas vecinas fueron claves para mí muchos años más tarde en la insurrección, dice el Zorro. De todo ese esfuerzo inicial de mi hermano, de todos esos contactos que dejó en Estelí y en sus alrededores, me serví luego yo. Filemón cumplía así con lo que después nos repetiría Carlos Fonseca a los nuevos. Cuando se tenga la posibilidad de estar cerca de alguien, quien quiera que sea, hay que aprovechar para platicarle, hay que hacerse amigo de la gente, porque con la amistad podemos hacer compañero al amigo. Y después que el amigo se vuelva compañero, lo podemos convertir en un hermano de lucha, y de ese hermano de lucha podemos sacar un cuadro militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entonces, Filemón y otros militantes de esa época en que el Frente Sandinista no era casi nada, apenas unos cuantos testarudos decididos a todos, hacían el papel de predicadores, como esos evangélicos que andan de lugar en lugar predicando con la Biblia en la mano. Empezaban por hablar de cualquier carambada, del cielo, de la lluvia, de la luna llena y del sol, ganándose primero cariño y confianza, con el tiento de no menospreciar, de no faltar el respeto, de no lastimar. Y nunca se cansaban de responder a las preguntas, y así irles explicando poco a poco a quienes los oían lo que eran y por qué estaban jodidos, y lo que después con la revolución iban a hacer. Se metían hasta con los guardias rasos. Filemón había formado un trío de guitarras que tocaba en las fiestas y ponía serenatas. Y recuerdo que un soldado acantonado en el cuartel de Estelí era uno de los guitarristas de ese trío. Ahora no tengo su nombre en la cabeza, dice el Zorro, pero sí sé que después lo mataron los propios guardias, porque de seguro sospechaban que por haber sido parte del trío musical colaboraba con Filemón. Se me ha olvidado cómo le pusieron a aquel trío. Solo me acuerdo que habían compuesto una canción que se llamaba La Bejuquera. Y por ese empeño de conseguir adeptos es que también Filemón se acercaba a las prostitutas. Había entonces 3 burdeles en Estelí. La Zona, se llamaba, en la parte noroeste del pueblo. Las Peludas, en la parte sur. Y otro que se llamaba Las Tapas de Vaca. Negocios particulares de los comandantes departamentales de la Guardia Nacional, que ponían también impuestos personales a las cantinas y explotaban en su propio beneficio los juegos de azar. Algunas de las mujeres entrampadas en esa vida eran campesinas llegadas de las comarcas vecinas y otras familiares de compañeros y de colaboradores, lo que facilitaba allegarse a ellas. Clientes permanentes eran los oficiales de la guardia y los orejas somocistas, y como las mujeres oían todo lo que hablaban entre ellos, muchas colaboraban informando e incluso aportaban algún dinero para la causa. De Filemón heredé también esos contactos. Si es cierto que de chavalo uno se acerca en pandilla a los prostíbulos en busca de la novedad de acostarse con mujeres, y alguna vez recogí plata para poder pagarles, ya después llegaba sin más intención que oír la música ranchera de las roconolas, que siempre me ha gustado. Y la verdad es que me repugnaba eso de ver a una mujer desfilar con un hombre tras otro por necesidad, porque tenían niños que pasaban hambre, tratadas siempre con palabras soeces, vejadas y manoseadas, y encima aparecía el chivo a quitarles la ganancia, y por cualquier cosa la golpeaba. Había trifulcas violentas, salían a relucir las navajas y los puñales en los pleitos de borrachos, llovían los machetazos, y ellas
eran las víctimas de esas pendencias, porque más de alguna recibía una estocada o un navajazo en la cara. Nada de eso me parecía justo. De manera que cuando nos tomamos Estelí en la primera insurrección de septiembre de 1978, si algo hice con gusto fue mandar a incendiar esos burdeles. Y desapareció por fin Filemón para pasar a la clandestinidad en el año 1965 y fue asumiendo responsabilidades cada vez más importantes hasta alcanzar la posición de miembro suplente de la Dirección Nacional. Subía a la montaña, bajaba a la ciudad, aparecía en Estelí, salía al extranjero, volvía a entrar al país por veredas. 3 veces se presentó a Matagalpa, a la casa de mi tía, para visitar a mi mamá enferma. Después cayó preso en 1969 y al quedar libre fue trasladado a la zona rural al norte de León y estuvo también en El Viejo, en el departamento de Chinandega, donde dejó un hijo del cual hablamos la vez pasada. Nunca le pidió ella, en esas ocasiones en que llegó a verla en secreto, que se saliera de su lucha, que abandonara sus ideales. Claro, mi madre tenía miedo de que fueran a matarlo. Lloraba en silencio cuando se despedían y cuando se acordaba de él, también lloraba. Pero jamás le dijo que no estaba de acuerdo con lo que andaba haciendo. Ten cuidado, hijo, cuídate mucho, era lo que le recomendaba al despedirse. E igual mi papá nunca se opuso, jamás dijo nada en contrario a las actividades de Filemón. Más bien, cuando se emborrachaba, gritaba en la calle vivas al Frente Sandinista, vivas a los guerrilleros, y por eso se lo llevaban preso. Siempre vio Marco Rivera, mi padre, a su hijo con un inmenso respeto. Para esos días en que mi mamá estaba enferma en Matagalpa, se habían dado varios asaltos y acciones armadas del Frente Sandinista y los periódicos señalaron a Filemón como participante de una de esas acciones. Salieron fotos de los acusados proporcionadas por la seguridad somocista, entre ellas la de mi hermano, y mi mamá, que guardaba uno de esos periódicos, cuando él llegaba a verla, se lo enseñaba llorando. En el año de 1967, Filemón estaba ya en el Frente Guerrillero de Pancasán, junto con Fausto Heriberto García y Froilán Cruz, 2 de sus inseparables. Ese mismo año fue que Fausto Heriberto cayó combatiendo con la Guardia allí en Pancasán y Froilán, afectado por problemas de salud, tuvo que ser bajado de la montaña, muriendo posteriormente en Estelí. El núcleo guerrillero de Pancasán tampoco llegó a prosperar en términos militares, pero representó un gran avance para el Frente Sandinista porque ayudó a definir el camino de la lucha armada como el único posible para la liberación de Nicaragua contra las ambiciones electorales de los oligarcas conservadores representados en ese entonces por Fernando Agüero. Filemón actuó en Pancasán como instructor militar, enseñando a los combatientes el arma y desarme del fusil Garand y otros equipos de guerra. Polo Rivas, el coronel Leopoldo Rivas, me decía que todo lo básico que él aprendió sobre armas se lo enseñó Filemón Rivera. En 1969 cayó preso. Sucedió que Carlos Fonseca lo enviaba desde Costa Rica como portador de una correspondencia dirigida a Efraín Sánchez Sancho, responsable del Frente Urbano después de la caída en combate de Julio Buitrago, en la que Carlos, en esa carta, daba instrucciones de preparar las condiciones para su ingreso al país, ingreso que haría junto con Humberto Ortega. Cuando Filemón trataba de atravesar a pie la frontera, con un acompañante tico de nombre Neftalí Artavia, fueron sorprendidos por una patrulla de la Guardia. Cogieron a Neftalí en el primer momento y Filemón logró escaparse a la carrera. En la persecución,
le dispararon sin lograr pegarle, pero al fin pudieron agarrarlo porque ya para entonces Filemón tenía daño en los pulmones que minaban su resistencia física. Año y medio pasó Filemón preso en Managua y mi papá iba a verlo religiosamente a la cárcel cada vez que tocaba visita, acompañado de unas colaboradoras de San Isidro de la Cruz Verde que se hacían pasar por tías y madrinas de Filemón. Y cuando mi papá regresaba de Managua, apenas se bajaba del bus, bien picado, empezaba a gritar vivas al Frente Sandinista y vivas a los guerrilleros y vuelta otra vez a la reja. En marzo de 1971 hubo unos movimientos huelguísticos por los presos políticos y entonces lo sacaron. Y sacaron también a Germán Pomares, el Danto, y a Doris Tijerino, que había sido capturada en Managua, en la casa donde cayó Julio Buitrago. Mi papá lo fue a traer y volvió con él a Estelí. Recuerdo que cuando nos vimos, yo andaba un chelín de cigarrillos Delta en la bolsa de la camisa, y lo primero que hizo fue decirme: ¿y de ahí? ¿Andás fumando? Eso no es correcto. Me lo quitó y se quedó con ellos, porque él ya fumaba. Cerca de 2 meses estuvo en Estelí Filemón, dedicado a incorporar nueva gente, a visitar a viejos colaboradores, incluyendo a un compañero de nombre Juan, que había sido guardia antes de Pancasán, hombre de total confianza a pesar de su pasado. A pesar del mal de los pulmones, ya para esos días Filemón padecía de dificultades en los ojos. No podía ver más que desde aquí a aquella pared, 3 metros, y de lejos no distinguía a las personas, solo bultos miraba. Yo salía con él para llevarlo a sus visitas, y en la calle me preguntaba: ¿aquellos que vienen allá quiénes son? Y yo se los identificaba. Un día de tantos tuvo una discusión agria con mi tía Rosa, la usurera esa que siempre nos jodía al revés y al derecho. Sin que nadie le diera vela en el entierro, mi tía Rosa llegó una tarde a la casa de mi tía Concha a decirle a Filemón que ella estaba de acuerdo con la revolución, pero no con que él anduviera metido, y mucho menos que me fuera a meter a mí. Furioso, mi hermano le respondió que se fuera a la mierda, que ella no era nada suyo, porque sus verdaderos familiares eran los que estaban en la lucha, y que la lucha no se hacía por interés personal, sino para acabar con los explotadores. Y acabó por correrla de la casa. En una de las muchas pláticas que tuvimos, Filemón me advirtió que pronto se iría de nuevo, porque mientras sus compañeros estaban sufriendo toda clase de penurias en la clandestinidad y en la montaña, él no podía quedarse tranquilo en Estelí. Su deber de militante era regresar a la lucha. Yo estaba claro que en cualquier momento se iba, pero cuando desapareció de la casa, no me avisó. Yo todavía tenía algo muy importante que decirle. Por eso fue que me dediqué a buscarlo desesperadamente antes de que saliera de Estelí. Y como yo era quien lo había llevado de un lado a otro, sabía dónde podría estar escondido, y al fin lo encontré. Y entonces le dije lo que tenía que decirle, que yo también quería irme clandestino. No jodas, me respondió. ¿Y vos crees que este es un asunto de chigüines? Estas son cosas de hombres hechos y derechos. Yo no había cumplido aún los 17 años. Pero como le seguí insistiendo, y al fin reflexionó, viendo ya que yo no iba a ceder en mi línea, me preguntó: ¿ya lo pensaste bien? Tengo años de estarlo pensando, le dije. Yo necesito irme. Está bien, aceptó al fin Filemón. Yo lo voy a plantear. No van a estar de acuerdo, pero lo voy a plantear, le dijo Filemón a su hermano Francisco Rivera el Zorro. Nos despedimos. Era ya el mes de mayo, y así, débil de los pulmones y medio ciego, desapareció Filemón otra vez. Estuvo en León
donde le dieron atención médica, y luego fue que se quedó en la zona rural de Occidente, principalmente en El Viejo. Yo me pasé varios meses aguardando sus noticias, y en abril de 1972 me llegó al fin el aviso, que me fuera, que me esperaban. Me dice René Núñez que en noviembre de ese mismo año regresó otra vez a Estelí, pero yo a Filemón no lo vi más. Fue hasta en el mes de junio de 1973 que volvimos a encontrarnos en La Tronca, cerca de La Dalia, en la zona rural al norte de Matagalpa. Yo acababa de volver de Cuba después de cumplir mi entrenamiento guerrillero y fui enviado en mi primera misión a la montaña a dejarle a Henry Ruiz una correspondencia de los compañeros de la Dirección Nacional que estaban reunidos para esos días en Nandaime. Junto con la correspondencia, yo le llevaba un billete de 500 córdobas metido en una bolsa de azúcar de 5 libras. Y ahí, en el campamento guerrillero, hallé a Filemón. Después, cada uno dedicado a su propio trabajo guerrillero, nos encontramos unas 3 veces más, cuando había reuniones en las que debíamos participar los dos. Modesto había subido a Illás en calidad de jefe de la brigada Pablo Úbeda, y Filemón se quedó con la escuadra de Víctor Tirado López en Matagalpa, entre Pancasán y Cuscaguás. Filemón y Jacinto Hernández eran los lugartenientes del viejo Tirado López, uña y carne los tres. Hasta que un 13 de septiembre de 1975, Filemón Rivera Quintero cayó en combate en Cerro Grande de Cuscaguás, defendiendo la retirada de los demás compañeros con una carabina San Cristóbal de fabricación dominicana. Los guardias le prendieron fuego a su cadáver en una sola pira, junto con otros 2 cadáveres, el de una señora a la que sacaron de un rancho para asesinarla y el de una muchachita campesina a la que habían violado antes de matarla. Ese fue mi hermano, Filemón Rivera Quintero. Muchas gracias. Trabajar, avanzar, combatir y vencer. Nos escuchamos el lunes 12 de agosto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Hasta aquí, usted y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras. Los hechos que los hombres producen, transformando su realidad. Desde aquí, Nicaragua, tierra